Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para usted y para nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, pero esta semana vamos a seguir cumpliendo dándole una lección de lujo, como ya van a poder ver. Nuestro invitado especial, nuestro amigo profesor Johnny Ramírez Johnson. Pero antes, Johnny, te invito a que tengamos una oración. Doctor Esteban Pony, de ahora en adelante Esteban, será un placer hacerlo así. Amante Dios, gracias por la Biblia y gracias por el privilegio que nos das de confiar en ti a través de ella. Graba en nuestros corazones que pueda arder la misericordia y la esperanza que tú comunicas en la Biblia. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Amén. Johnny, ayer quedamos con una pregunta pendiente. ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Por qué no se habla más acerca de los aspectos espirituales y de bondad en medio de animales, bestias y todo este tipo de tormentos que aparecen en muchas profecías? Bueno, voy a hablar por los dos lados de mi boca. Por un lado de la boca voy a decir todas esas profecías y todos esos diagramas y todos esos predicadores que hacen énfasis en la inminencia de la segunda venida de Cristo y el miedo que meten. Todo eso sirve para predicar el Evangelio. Hay mucha gente que de esa manera es que llegan a Dios. Y Pablo dice, con los griegos me hago griego y con los romanos me hago romano y con los judíos me hago judío. Hay lugar para esos. Aleluya y amén. Al mismo tiempo hay una manera que yo sugiero que es superior, que es la que acabas de mencionar. En vez de enfatizar todas estas profecías con un cumplimiento con miedo y en base a que visualizamos a Dios teniendo que satisfacer la ley, como que la ley tuviera su personería, en vez de verlo así, podemos ver a Dios como un padre. El hermano Pablo presentó al mundo greco-romano una contextualización del Evangelio. Lo que Jesús predicó en la parábola de los dos hijos pródigos, Pablo lo puso en Romanos, en el libro entero, pero particularmente en el capítulo 5, por ejemplo, como un conflicto en una corte. En vez de ser, Esteban, el diálogo que Jesús trajo de un conflicto en un hogar, de dos hijos que no entienden al padre y su amor, lo hace un conflicto en la corte y pone a Jesús, en vez de ser padre, lo pone como abogado y como juez y como paga. Es decir que Jesús tiene tres papeles en esto, basado en la contextualización al mundo greco-romano, y por esa contextualización todavía nosotros vivimos en ella y hacemos todas estas formas de mostrar las profecías para mostrar lo severo que es Dios, que va a cumplir, y el que está adentro o está afuera. No está relacionado con la misericordia y el interés personal de Dios, sino que está relacionado con nuestra relación con la ley, como que la ley es otro Dios. Son dos perspectivas que producen una mentalidad un poco diferente. Una crisis familiar y una crisis legal. Exacto. Se mueven los elementos muy diferentes. Y producen dos evangelios diferentes. Y ambos son útiles, porque el de Pablo nos trajo a nosotros a tener esta conversación aquí. Si no se hubiera hecho esa contextualización, no tiene el éxito el evangelio que tuvo. No se esparce de la manera como se esparció. Pero hoy en día, la preocupación que tenemos los estudiosos de la Biblia y los profesores de teología y de asuntos para preparar a pastores para la dirección de la iglesia la preocupación es que ha cambiado el tiempo.
La generación de ahora, mileniales, y la generación que está atada a los celulares y que visualiza las relaciones humanas en base a estas formas electrónicas de redes sociales, no está atraída a la presentación legalista que ha atraído a nuestra generación. Nosotros somos de los así llamados baby boomers, y a nosotros nos apelaba esa manera que viene desde Pablo en la contextualización de la corte. Ahora a ellos le apela la contextualización de Jesús en los evangelios. ¿Y a quién tú prefieres, Pablo o Jesús? No, a Jesús. Aleluya. Imagínate, hablando del celular, vuelve otra vez el elemento de la red social. Así que de repente, al nosotros enfocar las mismas profecías con las mismas fechas, pero más colectivamente, quizás podamos usar los celulares para hacer pero un evangelio más actualizado. Correcto. Más a nuestra fecha. Amén. Ahora yo quiero, no sé si ponerte en temor y temblor, pero dentro de lo que tú dices, vemos un elemento aquí que se repite en la Biblia. Yo veo a un Job intercediendo por los amigos que le criticaron mucho. Veo a Moisés, que estaba ya decidido Dios a destruir a ese pueblo, y Moisés intercede por su pueblo, por el pueblo de Israel. Ahora vemos a Daniel durante varios versículos de Daniel 9 intercediendo por su pueblo. Hay religiones cristianas que tienen intercesores. Tenemos intercesores santos, tenemos a la Virgen María. No quiero hablar a favor ni en contra en este sentido, pero el uso de la intercesión entre los cristianos. ¿Cómo encaja aquí la intercesión que tú leíste en Daniel? Prefiero leerlo de la Biblia. ¿Está bien eso? Vale aquí una pausa en el camino. Juan, el capítulo 20, los versos 21 al 23, tenemos allí el registro de las palabras que le habló, unas de las palabras que le habló Jesús a los discípulos cuando se reunió con ellos por segunda vez después de la resurrección. Dice así, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y el verso 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. Este programa de interpretación que tú has dado de intercesión es un programa que cumple el propósito de Jesús. Nosotros visualizamos el cristianismo con los ojos de Pablo, individualistas, y asentimiento del intelecto a una declaración de fe. Yo creo en Jesús como el único Salvador. En la corte damos el testimonio. Pero la manera como Jesús lo presentó era totalmente colectivista y relacional. Y le dice a los apóstoles, a los discípulos, porque no eran solo los apóstoles que estaban en el aposento alto, los discípulos, 120 estaban allí, que eran discípulos. Todos los cristianos, en otras palabras, tú y yo, podemos hacer lo que dijo Jesús aquí con el poder del Espíritu Santo que hemos recibido. Remitir los pecados y les son perdonados. Y también retener los pecados y les son retenidos. Pero antes que me pregunte qué quiere decir esto, Santiago 5, 13 al 16. Aquí tenemos otra explicación. ¿Está algunos entre vosotros afligidos? Haga oración. Pero se nos acaba el tiempo, así que me voy al verso 16. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Nos perdona y nos sana. Con esas palabras vamos a terminar en este día, pero mañana seguimos con seguridad en relación a Daniel 9 y cómo interpretar las profecías en su centro. Hasta mañana.